los principales factores de riesgo de daño renal. Y después les había pasado esta tablita. Esta tablita viene en las guías que les mandé a leer y precisamente vienen también ahí con asterisco los principales factores de riesgo de daño renal en nuestro país: diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, historia familiar de enfermedad renal crónica y algunas infecciones que son muy frecuentes y que causan, en la mayoría de las veces, daño renal secundario, que es el VIH, la hepatitis C, la hepatitis B, entre otras enfermedades. También la obesidad es un factor de riesgo para tener daño renal, el tabaquismo, la edad por sí sola. Cabe mencionar, y les debo decir en este momento, que la edad en la que tenemos la mejor función renal es los 30 años. A partir de los 30 años, nuestro riñón empieza a envejecer, empieza a disminuir la función renal 1% por cada año que pasa. Es decir, a los 31 años ya no espero tener 100%, sino 99%. De tal manera que a los 60 años han pasado 30 años después de los 30 años de edad. Entonces, a los 60 años espero tener 70% de función renal. Y así sucesivamente. Es muy importante que ustedes valoren esto. No esperen que un señor de 100 años de edad, no se espanten porque tenga 50% de función renal. Bien, entonces muchas veces me mandan pacientes a valorar que porque salió tantito baja la depuración de creatinina o el filtrado glomerular, pero son personas de gran edad. Entonces yo tengo que adecuar para cada uno de estos pacientes cuánto es lo que le correspondería de tener función renal. Es decir, es como que me mandaran a, o mandaran a dermatología a un señor porque tiene el cabello blanco y tiene 90 años de edad ese paciente. Es esperado a los 90 años tener el cabello blanco, ¿bien? Porque es parte del envejecimiento. Entonces, el riñón empieza a envejecer a partir de los 30 años de edad, ¿bien? ¿Qué otros factores de riesgo son muy frecuentes y tenemos que tener en mente? Enfermedades autoinmunes. Bien, lupus es una de las principales enfermedades autoinmunes. ¿Qué otros factores de riesgo vamos a buscar? Infecciones del tracto urinario, litiasis. Deme un minutito. Obstrucciones de la vía urinaria, neoplasias, les decía, en los pacientes mayores de 50 años de edad, hay que estar pendientes de que no sea una neoplasia. También estar pendientes de que no sea una lesión renal aguda que se está recuperando y se confunda con enfermedad renal crónica. Una disminución en la masa renal, es decir, que le hayan quitado un riñón por alguna razón a alguien, desde algo muy benéfico como una donación, como hasta algunas otras situaciones en las que hay que quitar un riñón por un tumor, una piedra o alguna cosa así, y eso representa un factor de riesgo para daño renal. Bien, exposición a medicamentos nefrotóxicos, bajo peso al nacer. Vean bien, esto es uno de los factores de riesgo que se han agregado recientemente. Si el paciente sabe o el familiar, la mamá por lo regular sabe cuánto pesó al nacer su hijo, eso también lo tenemos que considerar como un factor de riesgo para daño renal. ¿Cuánto es bajo peso al nacer? Menos de 2,5 kilos, menos de 2,500 gramos al nacer, se considera bajo peso al nacer. ¿Por qué es un factor de riesgo? Sabemos hoy día que en nuestra vida intrauterina, cada día que pasa, nosotros formamos nefronas, de tal manera que un bebé que nace a término a sus 40 semanas y con un peso adecuado, seguramente tiene un poquito más de 1 millón de nefronas por cada riñón, es decir, nace con 2 millones de nefronas, ¿bien? Pero si nacemos antes de las 40 semanas y con un bajo peso al nacer, entonces seguramente ya no alcanzamos a formar 1 millón de nefronas por cada riñón. Tal vez alcanzamos 600,000, 700,000 nefronas. Eso nos convierte en más susceptibles a tener una disminución en el filtrado glomerular. Es como si tuvieran
una fábrica, ¿verdad? Yo les dijera, ¿qué prefieren? ¿Tener una fábrica con 1 millón de trabajadores o una fábrica con 600,000 trabajadores? Obviamente van a optar por la de 1 millón de trabajadores. Se supone que va a haber un mayor trabajo, una mayor productividad, y si por alguna razón se enferman 400,000, todavía les quedan 600,000. Pero si tienen una fábrica con 600,000 trabajadores y se les enferman 400,000, pues ya les quedaron 200,000. Entonces, su producción va a bajar grandiosamente. Entonces, en ese tenor, el bajo peso al nacer es un factor de riesgo de daño renal. ¿Qué otros factores? Aquí en esta guía se dividen en factores clínicos y factores demográficos. Los factores demográficos también nos incluyen la exposición a ciertos químicos o condiciones ambientales. Ya les decía ayer, hay 2 exposiciones que se han asociado a enfermedad renal crónica, que es la exposición al plomo y al mercurio. Y también algo de eso les platicaba ayer de este lugar de Tierra Blanca, Veracruz, en donde se supone está contaminada con metales pesados el agua y por eso tal vez puedan tener más enfermedad renal de etiología no conocida. También el nivel bajo de ingresos se ha asociado a enfermedad renal crónica. Esta también va asociado a los hábitos higiénico-dietéticos, ¿verdad? Muchas veces con bajos recursos, la comida no es la de mejor calidad que puedas tener, entre otras cosas. El bajo nivel educativo, pues también te predispone por los hábitos higiénico-dietéticos que puedas tener. Bueno, entonces vamos a ahorita hablar de cada uno de estos principales factores de riesgo de daño renal. Entonces, lo primero que necesito que pregunten en este apartado de antecedentes personales patológicos es si el paciente es diabético o no. Ser contundentes, ¿es diabético o no es diabético? Los pacientes a veces ellos mismos tienen duda, ¿bien? Quiero que sepan ustedes que la diabetes no se cura, ¿bien? Cuando te diagnostican diabetes, ya, eres diabético. Sí puede llegar a pasar que no necesites, que en un principio necesites hipoglucemiantes y después con dieta y ejercicio te puedas controlar. Eso sí puede pasar. Entonces a veces los pacientes le dicen, no, sí fui, pero ya no soy. O la verdad es que ya ni sé si fui, pero ahora yo no soy. Y entonces ahí les empiezan a meter ruidos. Pregunten, a ver, ¿cuántos años tiene que le dijeron que era diabético? Bueno, ¿qué pasó? ¿Empezó a tomar pastillas? No, que sí. ¿Cuánto tiempo lo tomó? No, que por 1 año, 2 años, 3 años. Actualmente, ahorita ya no toma pastillas, no, ahorita solo con mi dieta me controlo. Bueno, entonces es un diabético controlado sin hipoglucemiantes. Pero de que fue diabético y es diabético todavía. Bien. Hay pacientes también que por el daño renal avanzado empiezan a presentar hipoglucemias. Quiero que sepan ustedes que el riñón, dentro de muchas funciones que tiene, produce glucosa. El riñón tiene una función de gluconeogénesis, entonces produce una buena cantidad de glucosa. Se ha reportado en algunas bibliografías que hasta un 30% de la glucosa que se produce en el cuerpo es producida por el riñón. Entonces, cuando no tenemos adecuada función renal, disminuye esa producción de glucosa. Segundo punto, la insulina se degrada por vía renal. Entonces, cuando tienes una muy buena función renal, la poquita insulina que produce tu páncreas la elimina muy rápidamente el riñón. Pero cuando ya no tienes riñón, esa poquita dosis de insulina que produce tu páncreas no es eliminada y entonces es suficiente para metabolizar la glucosa de ese paciente. Entonces, los pacientes con daño renal avanzado muchas veces llegan a urgencias con hipoglucemia y dejan de utilizar medicamentos para bajarles la glucosa. Y eso a algunos les da la falsa idea que ya se curaron de la diabetes. Entonces, sí me ha tocado ver pacientes que me dicen, no, doctor, yo no soy diabético. A ver, ¿cómo que no es diabético? Sí, hace muchos años fui, 20 años fui diabético y ahorita ya no soy. Entonces yo les digo, bueno, felicidad, ya no tiene riñón y por eso ya no se le sube la glucosa. Entonces, aguas, de repente los van a confundir con eso. Sean muy puntuales en preguntar cuántos años tiene que les diagnosticaron la diabetes, por cuánto tiempo utilizaron un hipoglucemiante y a lo mejor ahorita ya no lo están utilizando, pero obviamente son diabéticos.
¿Qué otra cosa me interesa aquí, aparte de que sí es o no es diabético? Los años de evolución. Con más de 10 años de evolución de la diabetes, se le puede considerar a esta la causa del daño renal. Bien, entonces, cuando un paciente me dice que tiene más de 10 años de sufrir de la diabetes, yo podría atribuirle el daño renal a la diabetes. Mucho ojo, si un paciente tiene un daño renal avanzado y les jura que tiene 2 o 3 años de ser diabético, entonces la causa del daño renal es otra. Bien, hay un dicho que dice, se puede ser feo y además cacarizo. Bien, ¿qué interpretación le vamos a dar a este dicho? Que puedes tener diabetes de 3 años y también lupus, ¿bien? Y el lupus te está afectando el riñón y no la diabetes todavía. Puedes tener diabetes y además litiasis renal. Y la litiasis renal es la que te está causando el daño y no la diabetes. Entonces, para que yo atribuya el daño renal a la diabetes, tenemos que tener dos condiciones, y se las digo desde ahorita. Una, más de 10 años de ser diagnosticado con diabetes, o dos, que tengamos daño de la diabetes a otro tejido. Bien, si el paciente llega con datos francos de que no ve bien, ¿verdad? Con lentes oscuros o guiado por un bastón o lo llevan de la mano, bueno, hay que preguntar, oiga, ¿qué tienen los ojos? ¿Por qué no ve? Ah, tengo retinopatía diabética proliferativa y ya me dieron láser y por eso quedé ciego. Ah, bueno, entonces ya hay un daño a otro tejido por diabetes. A lo mejor ese paciente les diga, tengo 5 años de diabético, pero ya tiene más, ya tiene daño en los ojos, entonces tiene todo el derecho de tener daño renal por diabetes. A muchos también ya les han amputado un dedo, un pie o tienen úlceras por pie diabético. Esa es otra demostración de daño de diabetes a otro tejido. Entonces, con esas dos condiciones que cumple el paciente, más de 10 años de ser diabético, o que tenga daño por diabetes en otro tejido, ya podríamos nosotros sustentar nuestro diagnóstico de nefropatía diabética, es decir, daño renal secundario a diabetes. Bien, segundo punto, y bueno, yo creo que eso es lo que más me interesa cuando hablamos y preguntamos de diabetes. Bien, me tienen que decir, doctor, este paciente es diabético de tantos años de evolución y tiene o no tiene daño a otro órgano por diabetes. Bien, nos olvidamos de la diabetes, nos vamos al segundo factor de riesgo de daño renal más frecuente en nuestro país, la hipertensión arterial. Y aquí sí demando de que todos estén muy pendientes. Ya sé que todos están conectados, pero no estoy seguro que todos estén pendientes de la clase. Esto es muy importante lo que les voy a decir. La hipertensión arterial es un factor de riesgo de daño renal, pero también es un síntoma de daño renal. ¿Sí? Y les queda claro esto. Es un factor de riesgo de daño renal, pero también es un síntoma de daño renal. Bien. Y aquí es muy importante que ustedes sepan valorar esto. Todos los pacientes que vean, o la gran mayoría, el 90% de los pacientes que vamos a ver con daño renal tienen hipertensión. Bien, pero ustedes tienen que saber diferenciar si es un factor de riesgo o es un síntoma. Es decir, hay algunos que primero les aparece la hipertensión y esa hipertensión los lleva a tener un daño renal, y hay otros pacientes que al revés, tienen un daño renal por lo que ustedes quieran y gracias a eso son hipertensos. Bien, entonces nuevamente en la hipertensión arterial ustedes van a preguntar, ¿es usted hipertenso? Sí. ¿Cuántos años tiene de ser hipertenso? Bien, y aquí les voy a preguntar una cosa. ¿A qué edad más o menos nos da hipertensión esencial? Díganme a qué edad. Hoy en día, aproximadamente, doctor, como a los 35 años, si no mal sé. Sí, más o menos hemos considerado que a los 40 años. A los 40 años, cuando alguien aparece con hipertensión a los 40 años, por lo regular pensamos que es hipertensión esencial. De tal manera que si alguien resulta hipertenso antes de los 40 años, sí se tiene que estudiar.
Bien, lo consideramos hipertensión en el paciente joven y entonces sí tenemos que estudiar si no hay una causa atrás de esta hipertensión. Entonces vamos a considerar que a los 40 años. A los 40 años nos da hipertensión esencial. Ahora yo les comparto. Para que la hipertensión esencial te empiece a generar daño renal, tienen que pasar 15 años. Bien. Entonces, me da hipertensión esencial a los 40 años y 15 años después empiezo a tener daño renal por esta hipertensión. Les pregunto a ustedes, solo para saber si saben matemáticas o no, porque no necesitan ser ni médicos eh, ni nefrólogos. ¿A qué edad, a partir de qué edad, yo le puedo decir a una persona, tienes daño renal secundaria a hipertensión? Díganme. 55. Exacto, doctora, eres una gran nefróloga ya. Entonces, más de 55 años de edad, pueden decirle a alguien, tienes daño renal secundario a hipertensión. ¿Y qué creen? Que hay un gran número de médicos allá afuera que no tienen esta información. Y entonces a pacientes de 30, 40 años de edad les dicen ese pecado tan grande. Tienes daño renal secundario a 3 años que llevas de hipertenso. O sea, a tus 38 años tienes daño renal secundario a hipertensión esencial. Eso es un pecado inmensamente grande. Bien, y si ustedes son creyentes en Dios y se portan bien toda la vida y al final de su vida se van creyendo que van a la gloria a ver a San Pedro y resulta que se van a donde hay calor, segura, y van a decir, oye, no me explico si fui bueno toda mi vida. Sí, pero ahí les van a sacar la lista de unos 5 o 6 pacientes que le dijeron, joven de 30 años, tienes daño renal secundario hipertensión y vas a tomar toda la vida tu captopril y con eso estás. Si ustedes le dicen algo así a alguien de 30 años, a los 3 años lo estoy dializando y a los 5 años está muriendo ese paciente, cuando lo pudieron evitar ustedes. Bien, entonces, aguas porque pueden terminar en el calor eterno sin saber por qué. Es por esto, porque andan haciendo malos diagnósticos. Bien, un paciente joven de 20, 30 años de edad puede tener una glomerulopatía primaria llamada glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es bastante frecuente en esa población, entre 20 y 40 años. Y la glomerulosclerosis focal y segmentaria se presenta con proteinuria leve que pasa desapercibida, hipertensión arterial en paciente joven, entre 20 y 40 años de edad, y discreta elevación de creatinina. Bien, tengo un par de pacientes, les siempre platico aquí la historia de un chico que se llama Ángel Darinel. Él trabajaba, tenía esa edad, 28 años, trabajaba en el aeropuerto y ya ven que en el aeropuerto hay un retén de policías, ¿no? Entonces, un buen día estaban muy estrictos los policías y iba Darinel a trabajar al aeropuerto y agarra al policía y lo baja. Le dice, a ver, bájate. ¿Por qué? Dice, a ver, bájate, te voy a revisar porque traes los ojos rojos. Vienes, yo creo que marihuano o drogado, le dice. Bueno, se baja Ángel Darinel, tenía los ojos rojos y le dice, a ver, te vamos a checar. Y lo ven un poco taquicárdico. Dice, ya ves, tú vienes bajo influjos de una droga. Le toman la presión y tenía como 200 sobre 120. Y entonces ya el policía dijo, ah, cabrón, pues yo creo que también sufres de la presión o estás drogado y se te subió la presión. Si insistían en eso, entonces agarran a Darinel y lo llevan a estudiar a un consultorio médico, hablan al aeropuerto que no se va a presentar porque lo están estudiando. Y bueno, entran en laboratorios y sale con 3.5, 3.8 de creatinina. Bien. Y así lo envían conmigo, le hacemos una biopsia y Darinel tenía una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Bien. Entonces, muchas veces así se puede diagnosticar a un paciente. Sin querer le tomas la presión y tiene la presión alta. Y a la edad de 28 años le tomas un laboratorio y puede tener un poquito alta la creatinina, pero es por la enfermedad renal que está teniendo. Bien. Y también, al revés de Darinel, hay muchos casos que cuando les hago una historia clínica me dicen esa historia
pero que a los 20, 25 años les detectaron hipertensión, al año los mandaron con el médico, ya tenía un poquito alta la creatinina, y entonces el médico les dijo, bueno, es un caso fácil, tienes daño renal secundario, hipertensión. Pero oye, ¿cómo te da hipertensión esencial a los 20 años? ¿Y cómo en 2 años te empieza a hacer pedazos el riñón, la hipertensión? Y eso no es así. Seguramente los pacientes que vean así tienen una glomerulopatía o alguna otra cosa que les está haciendo pedazos el riñón y por eso eleva la creatinina. Y uno de los síntomas de daño renal es la hipertensión. Bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tienen que saber diferenciar cuándo esa hipertensión arterial es un síntoma más o un signo más de tener daño renal y cuándo representa un factor de riesgo. Entonces, para que ustedes le digan a alguien tienes daño renal secundario hipertensión, tiene que haberle dado la hipertensión esencial a los 40 años y pasar 15 años de ser hipertenso para que empiece a tener ese daño renal. Bien, entonces, ¿cuál es la historia de estos pacientes con daño renal secundario hipertensión? Llegan a mi consulta muy tranquilos estos pacientes. Por lo regular son pacientes así que les diagnosticaron a los 40, 45 años de la hipertensión. Empezaron a llegar con su médico familiar y les daban sus medicamentos mensualmente. Y después de 15, 20 años que llegan con su médico familiar, el médico familiar le decide hacer un estudio, le hace un estudio de creatinina y está un poquito elevada, se asusta y dice, bueno, vamos a enviar con el doctor, el nefrólogo. Así es la historia de un paciente con daño renal secundario hipertensión. Es un paciente de 55, 60, 65 años que llega a mi consulta, le diagnosticaron a los 40 años de hipertensión, lleva 15, 20 años tomando antihipertensivo y ahorita ya tiene un poquito dañado el riñón. ¿Cuál es el pecado de que a un jovencito de 20, 25 años le digas tienes daño renal secundario hipertensión? Que le das un antihipertensivo y le dices, bueno, ya cuídate nada más y toma tu antihipertensivo. Y entonces, el que se va por ese camino, si es una glomerulosclerosis focal y segmentaria, les digo, a los 2 o 5 años están necesitando de diálisis y los pacientes en diálisis tienen una elevada mortalidad. La mitad de ellos mueren en 5 años. Entonces, ese jovencito que ustedes le dijeron tienen daño renal secundario hipertensión, a los 8 años está muriendo. Bien, se murió, ya, adiós. En cambio, si ese jovencito de 20, 25 años le dicen, oye, esta hipertensión y tú tan joven, esta creatinina, esta proteinuria, pareces tener un daño renal, te voy a mandar con el nefrólogo. Si lo envían conmigo, le hago una biopsia, descubro que tiene una focal segmentaria, le doy prednisona, le doy micofenolato hemofetilo, le doy ciclosporina, freno la progresión de esta focal segmentaria y entonces ya no lo dializo en 3 años. A lo mejor lo logro frenar por vida, digámoslo así, o en el peor de los casos, retraso la llegada de la diálisis y en vez de que se dialice en 3 años, se va a dializar en 8, 10, 15 años. Y en cuanto se esté dializando, yo le estoy buscando algo para trasplantarle y bueno, se trasplanta y entonces cambia su expectativa de vida. Del que se iba a morir a los 8 años al que ya lleva 15 años y no ha llegado a la diálisis, se trasplanta y está con ese trasplante 15 años más. ¿Sí me explico? Entonces, es radical la historia que va a tener ese pacientito. Si ustedes le dicen, tienes daño renal por hipertensión, toma toda la vida tu antihipertensivo, lo están condenando a 8 años más de vida y va a morir ese paciente. Si ustedes agarran la onda y dicen, tú estás muy joven, tú tienes que tener algo más, por eso se te subió la presión y la creatinina, y lo envían al nefrólogo, le están prolongando la vida por muchos años más. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces nos olvidamos ya de la hipertensión. ¿Qué otro factor de riesgo? La dislipidemia, colesterol y triglicéridos. Hay que preguntar desde cuántos años sufre de esto. Aquí yo tengo, en esta diapositiva hay una gráfica en donde hay una asociación entre el grado de colesterol que tengas y el incremento de la creatinina. La creatinina es la sustancia que mejor nos dice cuánto funcionan nuestros riñones. Ya vamos a ver en su momento los valores normales, pero entre más creatinina tengo, quiere decir que funcionan menos mis riñones. Entonces, aquí hay una asociación en un grupo de pacientes que tenían características similares, lo único que era diferente era su nivel de colesterol y obviamente los que tienen colesterol más alto tienen una elevación progresiva de creatinina. Con esto nos queda claro que la dislipidemia es un factor de progresión de daño renal.
Les mentiría si yo les digo, tengo pacientes que por colesterol tan alto los tengo ya en diálisis, que se le tronó completamente el riñón por tanto colesterol. Creo que no vamos a ver ningún caso así. ¿Por qué? Porque el que tiene colesterol muy alto por mucho tiempo se muere antes de llegar a la diálisis. ¿De qué creen que se muere antes de llegar a la diálisis? ¿De un infarto? Exacto, exacto, exacto. Están en lo correcto. Entonces, alguien que mantiene niveles muy altos de colesterol o triglicéridos, el riñón es muy rudo. Bien, el riñón aguanta, resiste, pero el corazón y los vasos sanguíneos no. Los vasos coronarios son muy susceptibles a esto. Entonces, alguien que está con el colesterol y triglicéridos muy altos, empieza a subirle su creatinina, pero no llega al punto en que yo le diga, oiga, lo voy a dializar. Antes de eso se muere de un infarto. Bien, tal vez por eso no vamos a encontrar pacientes en diálisis que yo les diga, miren, su único factor de riesgo fue el colesterol. Gracias al colesterol está en diálisis. Eso tal vez no va a pasar. Pero sí, si tenemos dos pacientes con las mismas características, solo que uno tiene el colesterol normal y el otro lo tiene alto, el que va a progresar más rápido a una diálisis va a ser el que tiene el colesterol más alto. El que va a tener más comorbilidades, el que va a tener más hospitalizaciones, va a ser el del colesterol alto. ¿Bien? Bueno, la obesidad. La obesidad también es un factor de riesgo de daño renal. Ya en su momento, en una clase posterior, les voy a decir los mecanismos de cómo la obesidad te genera daño renal. Pero en general, ustedes tienen que estar muy abusados. La obesidad no la tienen que preguntar, la ven, ¿verdad? De todas maneras, pesan y miden a su paciente, sacan el índice de masa corporal y ya saben, más de 30 de índice de masa corporal, pues estamos ante una obesidad grado 1, más de 35 grado 2, más de 40 grado 3. Es muy importante preguntarle al paciente desde cuándo es obeso. Bien, hay quienes desde niños son obesos, hay quienes, las mujeres en lo personal, a veces de jovencitas son muy delgaditas y ya después de grandes tienen esta obesidad. Si es una obesidad que se ha presentado en los últimos años, también hay que descartar algunas otras causas hormonales o hipotiroidismo que le esté causando esa obesidad. Bien, ¿qué otra cosa tienen que preguntar? Ácido úrico. Bien, ¿desde cuándo? ¿Cuántos años tiene de sufrir de ácido úrico? Aquí también es muy importante. La hiperuricemia, al igual que la hipertensión arterial, es un factor de riesgo de daño renal, pero también un signo de daño renal. Bien, la principal vía de eliminación del ácido úrico es la orina. Entonces, yo les pregunto a ustedes, un paciente que sufre de la próstata, que la tiene muy crecida y no se quiere operar, y llega el punto en que le obstruye la uretra y lleva 3 días de no orinar nada, ¿cómo creen que va a tener el ácido úrico ese paciente cuando llega a urgencias y lo revisan ustedes? Aumentado. Aumentadísimo. Bien, va a tener 2 o 3 veces el valor normal del ácido úrico. Y ustedes podrían decir, el caso está bien fácil. Mira, tiene elevada la creatinina, está hinchado y tiene el ácido úrico elevado. Ya está. Daño renal secundario, hiperuricemia. Pero nada más lo están pensando ustedes por el laboratorio. Pero si ustedes hacen una historia clínica y le preguntan al paciente, oiga, ¿desde cuándo sufre del ácido úrico? Él les va a decir, no, yo nunca he sufrido del ácido úrico. Yo del único que sufro es de la próstata. Entonces, ¿nunca le ha subido el ácido úrico? No, nunca. Nunca le han dado dolores ahí en las articulaciones, le ha dado gota. No, ni conozco qué es eso. Yo lo único que sufro es de la próstata. Y desde hace 3 días no orino. Bueno, entonces está claro, ese ácido úrico elevado es por la uropatía obstructiva que está teniendo ese paciente. No lo vayan a confundir y vayan a ponerle ahí daño renal secundario, hiperuricemia. Bien, ese paciente se va a curar. ¿Con qué creen que se va a curar ese paciente? El caso de la próstata y eso. Así de forma inmediata, rápida y por 50 pesos. ¿Con una sonda urinaria? Exacto, con una sonda. Bien, con eso le curan la insuficiencia renal a ese paciente. Bien, bueno, otro factor de riesgo, la litiasis. La litiasis renal es muy frecuente, en Chiapas es bastante frecuente, en los estados del sur tenemos mucha litiasis. También es muy importante que preguntemos. Mucho ojo, a veces el paciente con cualquier dolor que tuvo en la espalda dice que ya tuvo litiasis.
Sean muy puntuales. Oiga, ¿ha sufrido de piedras en el riñón? Sí. ¿Cómo le diagnosticaron la piedra? Me hicieron un ultrasonido y ahí salió. Ah, bueno, entonces sí lo creemos. No, ya hasta me operó el urólogo 2, 3 veces, me hizo litotripsia. Entonces sí lo creemos. Ya lo arrojé, tomé unos pesitos y salió la gran piedra. Aquí lo traigo en este botecito. Entonces sí lo creemos. Porque hay muchos que te dicen sí y a la hora que les preguntan, no, es que me dolió bastante mi cintura un día que barrí todo el día y me dijeron que tal vez era una piedra y por eso digo que tuve piedra. No, no todos los sí son reales. Bien, entonces tienen ustedes que investigar si es cierto o no es cierto. La litiasis renal puede generarte una obstrucción de vía urinaria que te lleve incluso a la diálisis y en cuanto te quitan esa piedra se recupera la función renal en su totalidad muchas veces. Entonces, sí tienen que tener, tienen que preguntar acerca de esto, si el paciente ha sufrido o no ha sufrido litiasis renal. Bueno, entonces estas son las patologías que les van a explicar el 90% de los pacientes que llegan a una consulta con daño renal o el 90% de pacientes que ingresan a urgencias con elevación de creatinina o el 90% de los pacientes que ustedes van a atender en una unidad de hemodiálisis. Bien, aquí están los factores de riesgo del 90% de los pacientes con daño renal. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda al respecto? Doc, Claro. buen día. Nada más me gustaría si repitiera lo del ácido úrico, que había dicho algo de un signo, es que no escuché muy bien. Sí, por favor. para que consideremos que el ácido úrico es muy lesivo para el riñón. Sí tengo pacientes que están en diálisis solo por tener ácido úrico, es decir, no es diabético, no es hipertenso, no tiene dislipidemia, no tiene obesidad, no tiene nada más que ácido úrico. Y sí llegas hasta una diálisis por solo tener el ácido úrico elevado. Pero para que tú puedas decirle a alguien, oye, tienes daño renal por ácido úrico, tiene que tener varios años de sufrir el ácido úrico, por lo regular 10 años de sufrir de ácido úrico. 2, le tienes que preguntar, oye, ¿te han medido los niveles de ácido úrico? Sí salen altos. Sí, aquí está, mire, este es un laboratorio de hace 2, 3 años y ven ustedes, el valor de ácido úrico tienen que verlo dependiendo del laboratorio. Hay algunos laboratorios que lo dan hasta 7 como normal, hay algunos otros hasta 9 como normal en el hombre. En la mujer es un poquito menos, 6 en algunos laboratorios, 7, 5 en algunos otros laboratorios. Bien, tienen que ver el laboratorio donde se los hacen, vean el valor de referencia. Bien, pero si un paciente les dice, desde hace 10 años sufro del ácido úrico, les enseña laboratorios donde tiene 12, 13 de ácido úrico, y además sufre de gota, bien, es decir, que se le inflama el dedo gordo del pie o los dedos de la mano, y tienen tofos. Tofos son unas bolitas que salen en el codo, en la rodilla o en las manos. Cuando veamos exploración física, ahí les voy a enseñar fotos de los tofos. De lo contrario, ahorita métanse a Google y pongan tofos, imágenes, y ahí les van a salir. Un paciente así, le atribuyes todo el daño renal al ácido úrico. Bien, lleva 10 años de saberse con ácido úrico, ha tomado pastillas para el ácido úrico, tiene evidencia de tener ácido úrico elevado desde años atrás y tiene tofos, tiene todo para decir que tiene daño renal por ácido úrico. Pero les decía que el ácido úrico se puede elevar en neuropatías obstructivas o en cualquier situación que haga que no orines por 2, 3 días, se te sube el ácido úrico, porque la vía de eliminación del ácido úrico es la orina. Entonces, si tú no orinas por lo que tú quieras, se te va a subir el ácido úrico. Pero entonces el daño renal no es por ácido úrico, es por lo que te hizo que no orinaras. En el caso que yo les puse, un viejito que tiene inflamada la próstata y se le inflama tanto que le obstruye la uretra, no orina por 3 días y va a llegar a urgencias con la creatinina alta, la urea alta, hinchado y con el ácido úrico en 15. Pero la historia clínica ahí te está diciendo que el ácido úrico se elevó porque no ha orinado, no porque tenga daño renal por ácido úrico. ¿Ya? ¿Sí me explicó? Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces hasta aquí la dejamos el día de hoy y mañana continuamos. ¿Sale? Claro, doctor. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Correcto, Bye. muchas Doc, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.